La guerra es el reflejo más sombrío de la humanidad. Donde hay guerra, hay muerte, destrucción y sufrimiento. Pero, a veces, en medio del caos y el dolor, surgen señales inexplicables, momentos que trascienden la brutalidad humana y revelan algo más grande. Esta es la historia de un evento tan extraordinario que sigue desafiando la lógica hasta hoy. Un milagro que marcó la historia, evidenciando la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para comprender este acontecimiento, necesitamos regresar al siglo XVI, un periodo de intensos conflictos religiosos que desgarraban Europa. En ese entonces, el continente estaba dividido entre católicos y protestantes, y la fe católica enfrentaba enormes desafíos: iglesias saqueadas, sacerdotes perseguidos y fieles muertos por defender su creencia. En medio de este escenario, en una pequeña ciudad llamada Montreuil, en la región de lo que hoy es Francia, un grupo de monjes franciscanos vivía en un modesto monasterio, dedicando sus vidas a la oración y al servicio a la comunidad. Creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y protegían el sacramento con fervor y devoción. Fue entonces cuando un ejército de mercenarios conocidos como los Guerreros de la Reforma invadió la ciudad. Tenían un único objetivo: erradicar cualquier vestigio del catolicismo. Sus tácticas eran brutales y sus acciones dejaban un rastro de destrucción por donde pasaban. Ese día fatídico, los soldados marcharon hasta el monasterio franciscano y forzaron sus puertas. Los monjes, al darse cuenta de la invasión, intentaron proteger el sagrario, donde guardaban las hostias consagradas, pero estaban indefensos ante la furia de los atacantes. Los mercenarios profanaron el altar, rompieron imágenes sagradas y con sonrisas de burla arrancaron la custodia del sagrario. Para ellos, eso no era más que un simple pedazo de pan, un símbolo sin significado. Riéndose, uno de los soldados arrojó la hostia consagrada al suelo y la pisoteó, como si estuviera aplastando cualquier vestigio de la fe católica. Pero entonces, algo imposible ocurrió. Un silencio profundo invadió la iglesia. Los soldados, antes arrogantes y llenos de odio, se quedaron inmóviles. Los ojos de uno de ellos se abrieron con asombro cuando notó que bajo sus pies la hostia profanada comenzaba a sangrar. La sangre fluía de manera inexplicable, deslizándose por el piso de piedra del monasterio. Al principio fue una gota, luego otra, hasta que se formó un pequeño flujo rojo. Los soldados retrocedieron, algunos temblando, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Eso era imposible. Era como si Cristo mismo estuviera allí llorando ante la profanación. Los monjes, que habían sido empujados a una esquina de la iglesia, cayeron de rodillas. Lágrimas recorrían sus rostros mientras observaban el milagro ante sus ojos. Sabían que estaban ante una señal divina. La Eucaristía era real. Cristo estaba presente, y en ese momento Él había decidido manifestarse. Sin embargo, en lugar de rendirse ante el milagro, los soldados se enfurecieron. El orgullo los cegó, y en lugar de reconocer lo que tenían delante, decidieron borrar cualquier vestigio del acontecimiento. Esa sangre, esa prueba viva, debía ser destruida. Uno de los líderes ordenó que incendiaran la iglesia y capturaran a los monjes. Ningún católico podía sobrevivir para contar lo que había ocurrido allí. La persecución comenzó de inmediato. Los soldados iban de casa en casa exigiendo que los ciudadanos entregaran a cualquier sacerdote, monje o religioso que estuviera escondido. Cuando la gente se negaba, eran golpeados y amenazados. Pero, incluso bajo tortura, nadie entregaba a los franciscanos. Los habitantes de Montreuil creían que el milagro debía ser protegido, que el sacrificio de esos monjes era un testimonio de fe. Aún así, uno a uno, los monjes fueron capturados.
Entre ellos estaba Fray Tomás, un hombre ya anciano, pero cuya fe inquebrantable inspiraba a todos a su alrededor. Había pasado décadas sirviendo a la comunidad y ahora se encontraba ante los soldados que lo habían condenado sin juicio. Su rostro, marcado por el tiempo, no mostraba miedo, solo serenidad. Cuando le ordenaron que renegara de la Eucaristía para salvar su vida, su respuesta fue clara: viví mi vida por Cristo y moriré por Él. La Eucaristía no es un símbolo, es la presencia real de nuestro Señor. Esas palabras sellaron su destino. Los monjes fueron llevados a una celda improvisada, donde fueron torturados durante días. Los soldados querían quebrarlos, forzarlos a negar su fe. Pero uno a uno, incluso debilitados, incluso al borde de la muerte, se negaron. El sufrimiento que soportaron fue más allá de la comprensión humana. Fueron privados de comida y agua, golpeados repetidamente y finalmente obligados a mirar las hostias profanadas mientras se les amenazaba con la muerte. Pero ninguno de ellos cedió. Cada día los soldados se enfurecían más. ¿Cómo esos hombres débiles e indefensos podían resistir? ¿Cómo podían mantenerse fieles cuando lo tenían todo en contra? La respuesta estaba en lo que habían sido testigos, el milagro de la sangre en la Eucaristía. Sabían que Cristo estaba allí con ellos y ningún sufrimiento terreno podría alejarlos de Él. Entonces llegó el día final. Los monjes fueron llevados al centro de la ciudad, donde se había montado un gran cadalso. El comandante de los mercenarios se puso frente a ellos y les dio una última oportunidad. Renieguen de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y vivirán, les dijo. Hubo un momento de silencio, un breve instante en el que los soldados esperaban escuchar palabras de desesperación. Pero, en lugar de eso, Fray Tomás levantó la cabeza y comenzó a rezar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Los demás monjes lo acompañaron. Sus voces resonaron por la plaza. La multitud que observaba comenzó a murmurar. Los soldados intercambiaban miradas incómodas. Algo estaba pasando. Esos hombres estaban a punto de morir, pero no tenían miedo. Al contrario, parecían estar en paz. El comandante apretó los puños. Sabía que no lograría doblegarlos. Hizo una señal con la mano y la ejecución comenzó. Uno a uno, los monjes fueron ahorcados, sus rezos transformándose en silencio. Pero incluso después de su muerte ocurrió un último milagro. Los cuerpos de los monjes, que deberían haber mostrado signos de sufrimiento y dolor, parecían serenos, casi sonriendo. No había expresión de agonía, solo una paz inexplicable. Los soldados, que habían matado a muchos a lo largo de los años, nunca habían visto algo así. La noticia del martirio se difundió rápidamente. Décadas después, cuando Montreuil fue liberada y el monasterio reconstruido, el lugar donde las hostias sangraron fue preservado como un santuario. Hasta hoy, los peregrinos visitan ese suelo sagrado donde lo imposible ocurrió, donde la fe se hizo visible. La historia de los monjes de Montreuil y el milagro de la Eucaristía sigue viva, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, la presencia de Dios nunca desaparece. El tiempo pasó, pero la historia de los monjes martirizados y el milagro de la Eucaristía no fue olvidada. El monasterio de Montreuil se convirtió en un lugar de peregrinación. Comenzaron a surgir relatos de curas y gracias concedidas entre aquellos que visitaban el santuario. La sangre que brotó de la hostia era un testimonio silencioso, pero poderoso, de la presencia real de Cristo. Pero la historia no terminó allí. Décadas después, en medio de una nueva ola de persecución religiosa, un joven llamado Luis, hijo de uno de los soldados que habían participado en la masacre, descubrió un secreto que cambiaría su vida para siempre. Desde niño, Luis escuchaba susurros sobre lo que su padre había hecho.
El hombre que comandaba ejecuciones y destruía iglesias rara vez hablaba sobre esos días, pero a veces, en los momentos de mayor tormento, mencionaba a los monjes. Hablaba de sus rostros serenos, del milagro que presenció y de la culpa que lo consumía. Luis creció viendo a su padre luchar contra pesadillas y una angustia que ningún hombre debería cargar. Fue solo en su lecho de muerte que el padre de Luis decidió contarle la verdad. Con voz débil confesó: vi la sangre. Vi a esos hombres morir sin miedo. Vi algo que nunca debió haber sido posible y pasé mi vida tratando de olvidarlo. Luego, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de su hijo y le hizo un último pedido. Ve a Montreuil. Ve a verlo con tus propios ojos. Movido por el deseo de comprender lo que atormentaba a su padre durante tantos años, Luis partió hacia la ciudad. Cuando llegó, encontró el monasterio restaurado y los fieles aún se reunían para rezar en el lugar donde todo había ocurrido. Pero él quería más que historias, quería pruebas. Durante la noche, cuando todos dormían, entró sigilosamente en la iglesia, caminó hasta el altar y se arrodilló frente al lugar donde, según los relatos, las hostias habían sangrado. Tocó el suelo frío y en ese momento algo sucedió. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía explicarlo, pero sintió algo que nunca había sentido antes, una presencia, algo más allá de lo físico, más allá del mundo que conocía. A la mañana siguiente, mientras observaba a los fieles, un sacerdote anciano se acercó a él. «No eres de aquí», dijo el sacerdote con una sonrisa amable. «¿Qué buscas?» Luis dudó. Durante toda su vida había aprendido a dudar, a no creer en milagros. Pero ahora estaba frente a algo que no podía ignorar. «Quiero saber la verdad», respondió. «Quiero saber si realmente sucedió». El sacerdote lo miró a los ojos y, sin decir nada, lo condujo a una sala en la parte trasera del monasterio. Allí, dentro de un relicario, había algo que hizo que Luis contuviera la respiración, un pequeño pedazo de tela manchado de rojo. Este tejido fue usado para tratar de limpiar la sangre que brotó de las hostias, explicó el sacerdote, pero la sangre nunca desapareció. Luis observó la reliquia en silencio. Su padre no había mentido. Eso realmente había sucedido. Un milagro se había manifestado ante hombres violentos y aún así eligieron ignorarlo. Esa revelación lo cambió todo para Luis. Regresó a casa diferente, con una llama en su corazón que no existía antes. Comenzó a cuestionar todo lo que había aprendido sobre la fe y sobre Dios. Meses después, tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonó su vida anterior e ingresó en un seminario. Quería dedicar su vida a entender ese misterio, a profundizar en la fe que tantos habían dado sus vidas para defender. Pasaron los años, y Luis se convirtió en sacerdote. Regresó a Montreuil, ya no como un escéptico, sino como un hombre de fe. Fue en ese monasterio donde celebró su primera misa, ante el mismo altar que había sido profanado tanto tiempo atrás. Y, al levantar la hostia consagrada, entendió algo que no podría explicarse con palabras. En ese momento, supo, sin la menor duda, que Cristo estaba presente allí. La historia de los monjes martirizados no era solo un recuerdo del pasado. Continuaba viviendo en cada persona que se veía tocada por su testimonio. Las generaciones posteriores crecieron escuchando sobre el milagro, sobre la sangre que brotó, sobre el coraje de aquellos que prefirieron la muerte antes que renegar de su fe. Montreuil se convirtió en un símbolo de la resistencia de la fe, un lugar donde lo invisible se había hecho visible. Muchas personas que dudaban de la Eucaristía venían al monasterio y salían transformadas. Lo que había sucedido allí no podía ser ignorado.
Décadas más tarde, ocurrió un evento aún más impresionante. Un grupo de científicos escépticos decidió examinar la reliquia del paño con la sangre seca. Realizaron pruebas para determinar su origen y composición. Lo que descubrieron dejó a todos perplejos. La sangre era humana y, más aún, poseía características sorprendentes. Los análisis detallados revelaron que se trataba de sangre del tipo AB, el mismo encontrado en otros milagros eucarísticos alrededor del mundo. La noticia se difundió rápidamente, reavivando el interés por el milagro de Montreuil. La Iglesia autorizó un estudio más profundo y el Vaticano reconoció oficialmente el evento como una señal divina. Así, los monjes martirizados de Montreuil fueron canonizados y pasaron a ser conocidos como los mártires de la Eucaristía. A partir de ese reconocimiento, el monasterio de Montreuil se convirtió en uno de los mayores destinos de peregrinación de Europa. Miles de fieles viajaban para tocar el suelo donde brotó la sangre, para rezar frente al altar que fue testigo de la manifestación de lo sobrenatural. Las historias de curas milagrosas siguieron siendo relatadas. Las personas que llegaban descrédulas partían con el corazón transformado. El testimonio de los monjes de Montreuil nos enseña algo que va más allá del tiempo y las circunstancias. Nos muestran que la verdadera fe no puede ser apagada por espadas o amenazas, que la presencia real de Cristo en la Eucaristía es un misterio que trasciende la lógica humana, que la fidelidad a Dios es más poderosa que cualquier persecución. Hoy, siglos después, aún podemos escuchar sus ecos. Podemos sentir la fuerza de su sacrificio, el amor que demostraron hasta el último suspiro. Podemos recordar que, independientemente de las dificultades, Dios nunca nos abandona. Si esta historia tocó tu corazón, ayuda a compartirla. Muchas personas aún no conocen este impresionante testimonio de fe. Deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué opinaste de esta historia. Y si deseas seguir acompañando más historias que fortalecen el alma y nos acercan a Dios, suscríbete al canal y activa la campanita. Que el Señor y la Virgen María bendigan tu vida y tu fe. Nos vemos en el próximo video.